La historia de hoy tuvo lugar en 2018 en los Países Bajos. Donne Odegaard, residente del estado estadounidense de Minnesota, se alarmó mucho cuando vio a un agente de policía en la puerta de su casa. Sin duda, una terrible sensación de déjà vu la invadió en ese momento y la transportó mentalmente 3 años atrás. Inmediatamente, se dio cuenta de que la visita del policía estaba relacionada con su hija Sarah, de 21 años. Sarah Pappenheim nació el 30 de enero de 1997 en Minnesota. Era la segunda hija de sus padres, Donny Odegaard y Jerry Pappenheim. El hijo mayor de su familia era Josh. Él y Sarah eran muy amigables y el estrecho vínculo entre ellos se hizo más fuerte a medida que crecieron. Cuando Sarah estaba en segundo grado, su familia se mudó de Minneapolis a Redding, California. Allí se graduó en Foothill High School en 2015, donde además de sus estudios, fue miembro de la banda de la escuela en la que tocaba la batería. La música en general y la batería en particular eran la pasión personal de Sarah. Era una baterista consumada y, a menudo, tocaba en sesiones improvisadas semanales en los locales de Redding. Sarah no solo destacó por sus habilidades con la batería, sino que fue una de las pocas bateristas que apareció en el escenario. A la edad de 18 años, regresó a su Minnesota natal con su madre y su hermano. En ese momento, sus padres estaban divorciados. Posteriormente, tocó la batería en varios lugares de Minnesota, y un día la música la juntó con el famoso guitarrista y cantante de blues, Bernard Allison. Allison estuvo impresionado por el desempeño de Sarah y ella comenzó a participar ocasionalmente en sus conciertos. A la edad de 19 años, la niña se había convertido en una celebridad local entre los fanáticos del blues y debido a su impresionante y amplia sonrisa, Sarah fue apodada Ronald McDonald. Sin duda, el divorcio de sus padres le dolió mucho a Josh. Había estado luchando contra la depresión y problemas de salud mental durante los últimos años. Nadie cercano al chico en ese momento podría haber imaginado cómo terminaría todo. Era febrero de 2016. En un día aparentemente anodino, Donny escuchó un golpe en la puerta y cuando la abrió, vio a agentes de policía en el umbral preguntándole quién era ella para Josh Pappenheim. La mujer respondió que era su madre, ante lo cual el oficial le contó con tristeza la noticia que dividió su vida en un antes y un después. A la edad de 20 años, Josh se quitó la vida, de manera increíblemente brutal. Su fallecimiento supuso un duro golpe para sus seres queridos. Como Donny recordaría más tarde, lloró tanto que se le secaron los conductos lagrimales. De hecho, su mensaje en el obituario de Josh aún sobrevive, en el que promete amar a su hijo para siempre. Como decíamos, Sarah y Josh eran muy cercanos. Ella estaba devastada por su partida, y también por el hecho de que su hermano había fallecido voluntariamente. Sin embargo, en lugar de dejar que el dolor la consumiera, Sarah decidió estudiar psicología para ayudar a personas con problemas de salud mental en el futuro. En este contexto, llevaba mucho tiempo en contacto con un tipo llamado Nico Karsmeyer. El chico vivía en Holanda y Sarah decidió ir allí. Así pues, se matriculó en la Universidad Erasmus de Rotterdam, donde comenzó a estudiar psicología. Nico ayudó a Sarah a superar la pérdida de su hermano, la ayudó con sus estudios y, en general, como hablante nativo, la ayudó en todo lo que pudo. Aunque Sarah se sumergió en sus estudios y trabajo, su amor por la música nunca desapareció. Le escribió a Bernard Allison, con quien una vez había actuado en el mismo escenario y con quien mantenía una amistad que casi había ahorrado el dinero para comprarse la batería con la que había soñado durante tanto tiempo. En enero de 2017, Bernard Allison, junto con su banda, realizó una gira por toda Europa. El 30 de enero, cuando cumplió 20 años, Sarah fue con Nico a la actuación de Allison en Alemania y tan pronto como Bernard la vio, inmediatamente la llamó al escenario. Después de desearle un feliz cumpleaños, invitó a Sarah a sentarse junto a la batería y participar en una actuación como en los viejos tiempos. De hecho, esta grabación fue realizada ese mismo día. En Rotterdam, Sarah vivía en el tercer piso de un complejo a solo 1,5 kilómetros de la universidad. El 2018 estaba llegando a su fin y ella quería pasar la Navidad en su casa de Estados Unidos. Su vuelo debía realizarse aproximadamente una semana antes de la víspera de Año Nuevo. Sin embargo, el 12 de diciembre, todo cambió. Donne Odegaard vio a un policía en la puerta de su casa, tal como lo hizo en 2016, cuando falleció su hijo. Cuando el oficial comenzó a preguntarle por su hija, las piernas de la mujer comenzaron a temblar. Sabía en su corazón lo que le decían, y al mismo tiempo, no podía creer que le hubiera sucedido otra vez.
cuando el oficial estuvo convencido de que la madre de Sarah Pappenheim estaba delante de él, le informó con tristeza que su hija había fallecido. Tras estas palabras, Donee perdió el conocimiento. Solo tuvo 2 hijos. Su hijo varón falleció cuando tenía 20 años y ahora también había perdido a su hija con 21 años. Como dijimos anteriormente, la niña vivía en un complejo en el 3er piso y la gran mayoría de las personas que vivían allí eran estudiantes. En concreto, Sarah había alquilado un apartamento allí y lo compartía con otro estudiante, también músico que tocaba el contrabajo. Al igual que Sarah, Joel Schmeling era un músico talentoso y la música era su punto de encuentro. Sarah era una persona muy extrovertida y siempre sonriente, lo que no se podía decir de su compañero de cuarto. La única amiga de Joel era Sarah, y aunque tenía mal genio y ocasionalmente se peleaba con ella, Sarah no quería dejarlo solo con sus problemas y se mudó a otro apartamento porque recordaba lo que le había pasado a su hermano. Le dijo a su madre que siempre tenía la habilidad para calmar a Joel cuando se enojaba con alguien. Sin embargo, con el paso del tiempo, la relación empezó a deteriorarse. 6 días antes de fallecer, Sarah le escribió a su amigo Adam Pryor en Wisconsin que tenía miedo de su compañero de cuarto, concretamente porque él le había dicho que iba a eliminar físicamente a 3 personas que no le agradaban. «Tengo que ir a la policía», escribió Sarah. Un par de días antes de su fallecimiento, Sarah había hablado con su madre por teléfono y también le había dicho que el comportamiento de su compañero de cuarto la molestaba cada vez más. Donee le dijo a su hija que buscara otro lugar para vivir de inmediato y que, hasta que ella se mudara, tratara de mantenerse lo más lejos posible de Joel. El miércoles 12 de diciembre de 2018, a las 12:20 del mediodía, los vecinos de al lado de Sarah y Joel llamaron a la policía después de escucharlos pelear ruidosamente tras Sarah gritar de horror. Cuando la policía llegó y entraron al apartamento, encontraron a Sarah inconsciente en el suelo con múltiples puñaladas en todo el cuerpo. Desafortunadamente, los intentos de resucitarla no tuvieron éxito y falleció. Sin embargo, su compañero de cuarto ya no estaba allí. Al parecer, se había escapado y la policía empezó a buscarlo. Al entrevistar a los vecinos del mismo piso, los agentes descubrieron que Joel Schmeling había abandonado el apartamento a toda prisa, llevándose un contrabajo. Este instrumento musical tiene un tamaño imponente y es por eso que se convirtió en una característica especial en la descripción enviada. Menos de 2 horas después de cometer el crimen, Joel Schmeling, de 23 años, fue arrestado en la estación de tren de Eindhoven, a unas 60 millas de Rotterdam. Sus padres vivían en Eindhoven y él iba de camino a visitarlos. Sin ningún tipo de reparo, llamó a su madre mientras estaba en el tren y le confesó que le había quitado la vida a Sarah. Como era de esperar, el juez lo puso bajo arresto durante 14 días. Durante ese tiempo, se debía determinar si Schmeling padecía algún trastorno mental o no. Los expertos forenses que realizaron la autopsia contaron 27 puñaladas en el cuerpo de Sarah, varias de ellas en el cuello, el abdomen y la espalda. 2 días después del fallecimiento de su hija, Donee Odegaard viajó a Holanda. Tenía que decidir sobre el regreso del cuerpo de Sarah a su país de origen. Fue necesario recaudar $40,000 y la familia contó con la ayuda de personas importantes para ellos. Lo primero que Donnie intentó averiguar fue si Sarah había acudido a la policía para denunciar que su compañero de cuarto iba a atacar a 3 personas. Al final, resultó que Sarah no se había puesto en contacto con la policía. Sin embargo, sí se puso en contacto con trabajadores sociales que ayudan a personas con dificultades psicológicas. Los asistentes sociales visitaron a Schmeling y tuvieron la impresión de que era normal, ya que respondió a todas las preguntas y se mostró tranquilo y directo. Al día siguiente, Sarah se vio nuevamente obligada a ponerse en contacto con estos servicios sociales. La razón fue que Schmeling, en un ataque de ira, comenzó a golpearse con un martillo y dijo que pronto tendría que eliminar a varias personas. Sarah tenía miedo de que Joel descubriera que ella era quien había enviado a los trabajadores sociales a preguntarle. Sin embargo, los especialistas no tuvieron tiempo de responder a la segunda petición de Sarah, que ya había fallecido. Sin ningún ápice de duda, Schmeling fue acusado de provocar la muerte de Sarah Pappenheim. Admitió su culpabilidad, pero dijo que no recordaba haberle quitado la vida. Según él, recordó cómo comenzaron a pelear y luego, cuando volvió en sí, ya estaba en la ducha limpiándose. La audiencia del caso comenzó en marzo de 2019. La madre de Sarah, Donee Odegaard,
Viajó en avión a cada audiencia y solo pudo entender lo que decían los participantes con la ayuda de un intérprete. En el juicio, Schmeling afirmó que padecía delirios y escuchaba voces en su cabeza. Cuando el juez le preguntó si las voces le habían ordenado pelear con Sarah, respondió que no lo sabía y que no lo recordaba. También dijo que no recordaba por qué comenzaron a pelear él y Sarah. Antes de que se anunciara el veredicto en diciembre de 2019, los expertos dijeron que Schmeling padecía diversos trastornos y necesitaba un tratamiento a largo plazo. Al mismo tiempo, concluyeron que debería ser considerado responsable de quitarle la vida a Sarah Pappenheim. Los médicos razonaron que Schmeling recordaba el comienzo de la pelea con Sarah y podría haber tomado la decisión de detenerse o agarrar el cuchillo. No obstante, eligió lo último y debería ser castigado por ello. El fiscal exigió 10 años de prisión para el acusado, pero el juez de Rotterdam condenó a Schmeling a 6 años de prisión, seguidos de prisión indefinida en un hospital psiquiátrico. El tribunal continuó explicando que rechazó el argumento de la fiscalía de 10 años de prisión, debido a la edad relativamente joven del sospechoso y su capacidad extremadamente disminuida cuando quitó la vida a la víctima. Por lo tanto, no se podía culpar plenamente al sospechoso por el hecho probado. Tras dictar sentencia, el tribunal emitió una declaración detallada explicando que, considerando la gravedad e imprevisibilidad del delito, así como los graves trastornos psicológicos del sospechoso, el tribunal consideraba muy probable la reincidencia de un delito violento. El sospechoso padecía trastornos crónicos que requerían tratamiento y orientación prolongados en un entorno clínico. Así pues, se calificó la detención psiquiátrica como una medida punitiva para Schmeling, quien había dicho que estaba dispuesto a participar en un tratamiento para la depresión y otros trastornos. Así pues, permanecerá bajo tratamiento hasta que el tribunal, que revisará su situación cada 2 años, determine que se encuentra lo suficientemente bien como para ser liberado. El tribunal también condenó a Schmeling a pagar una indemnización de 68.700 euros a la familia de Sarah. Donnée Odegaard se mostró furiosa por la sentencia y afirmó: «Esto no es justicia». En concreto, ella esperaba un mínimo de 10 años. Estas fueron sus palabras. En Estados Unidos, Schmeling se habría enfrentado a cadena perpetua o a pena capital para no volver a tener la oportunidad de volver a hacer algo como esto. También expresó su preocupación de que después de solo 4 años, Schmeling pudiera salir de prisión en libertad condicional, prometiendo hacer todo lo que esté en su poder para mantenerlo entre rejas el mayor tiempo posible. También se llevó a cabo una investigación sobre los trabajadores sociales a los que Sarah había llamado. Sin embargo, se concluyó que no se les podía culpar porque no eran lo suficientemente competentes para determinar los trastornos que le diagnosticaron a Schmeling. ¿Pero acaso no has visto este crimen? Yo no me la perdería.